Estamos entonces Isaías 40, del versículo 29 al 31. Y lo que el Señor, sí, cuando tengan la palabra, hermanos, digan amén. Y entonces, ya tuvimos una hermosa Semana Santa 2016, recordando también de que la palabra de este año es prosiguiendo a la meta de Filipenses. Y Dios nos ha estado dando principios y guías cómo vamos a proseguir a la meta. Que al final de todo seamos como el apóstol Pablo, que dijo: he peleado la batalla, la buena batalla, he corrido el buen camino, ¿no? Y solo le esperaba ya el cielo, ¿no? Entonces, vamos a leer entonces en Isaías 40, versículo 29 al 31. Y dice lo siguiente, y se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y si Señor, si podemos poner un título a este mensaje, es Aprendiendo a esperar a Dios. Que otra palabra más resumida es la paciencia. Y esto es bien importante para nosotros como cristianos, de aprender a esperar en Él, a aprender a tener paciencia en lo que Él está haciendo en nosotros. Y después, en semanas después, vamos a estar, he estado trabajando el Señor también en un mensaje acerca de la conexión de la águila y el cristiano, basado en este versículo. Pero hoy en día vamos a ver acerca de la paciencia y la esperanza. El capítulo 40, también si me acompañan al Salmo 40, porque el número 40 incluso en la Biblia es una manera que uno puede recordar lo que es la esperanza. Capítulo 40, en el Salmos 40, vamos a leer los primeros versículos, eh, que dicen lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El Salmo 40 y Isaías 40 es una manera de recordar este mensaje de esperanza y paciencia. El número 40 en la Biblia representa el desierto, representa esto de esperar. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Incluso Jesucristo, al iniciar su ministerio, ayunó por 40 días. Y entonces, incluso Él, siendo Dios, Él esperó a los 30 años. Hay un proceso siempre, y nosotros, es muchas veces difícil esperar en Él, en muchas cosas, pero siempre tenemos que recordarnos esto, de esperar en Él. Entonces, Isaías 40, eh, estaba el pueblo de Israel cuando escribió el profeta Isaías esto. eh, Todavía no habían entrado el cautiverio de Babilonia. Eso era una profecía futura. Y entonces el pueblo de Israel cayó bajo el imperio de Babilonia. Y entonces estas palabras son de consolación en medio de todas estas cosas. Vamos a ver los primeros versículos, porque es un capítulo hermoso que al final está hablando de la fuerza
de la esperanza. Pero comienza hablando en capítulo 40, versículo 1. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. So, 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Doble veces dice consolaos, consolaos. En la esperanza, eso es lo que el Señor nos habla. Cuando nosotros estamos esperando algo, estamos pasando un sufrimiento, una situación dura, la palabra del Señor es consuelo. Yo te amo, yo soy tu hijo, esté paciente en este momento. Y también, como inicia el versículo 2, hablad al corazón. Si me acompañan al libro de Ruth, solo quería leer un versículo que da más entendimiento a esta palabra, al corazón. Ruth 2:13, que es un hermoso libro acerca del amor de un hombre a una mujer, que también habla del simbolismo del amor de Dios con nosotros. Ruth capítulo 2, versículo 13, está después de Jueces y antes de Samuel. Y dice lo siguiente, está Boaz hablándole a Ruth. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Esa palabra que Dios le habla y le da al profeta Isaías en el Isaías 42, hablad al corazón de Jerusalén. Porque estaba hablando primeramente el contexto histórico al pueblo de Israel, pero a nosotros hoy en día nos está hablando a nuestro corazón, así como Boaz habló a Ruth, así es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y dice que el tiempo se ha sido cumplido, nuestro pecado es perdonado. Y no olvidemos eso, hermano, cuando viene el enemigo a tirarnos dardos, cuando viene una persona utilizada por el enemigo a decirnos algo contrario a la palabra de Dios o contrario a lo que Dios nos ha dicho, no le hagamos caso. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha perdonado. Y dice en el 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo y Juan el Bautista utilizan el Isaías bastante. Y vamos a encontrar de estas palabras, voz que clama en el desierto. Juan el Bautista utilizó esto, porque estaba alumbrando a Jesucristo. Él era la voz que clamaba. Y dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se alane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Primeramente el profeta Isaías estaba hablando al pueblo de Israel que lo que iban a pasar, advirtiéndolo. Y después de eso iba a decir que iba a venir el Mesías. Y también entonces tiene bastante mensaje para el pueblo de Israel, para profecía para a nosotros y para el futuro cuando viene Jesucristo. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que tiene bastante contenido y nos da consuelo. Y entonces dice allí la gloria de Jehová. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y eso es importante, Dios lo reenfatiza. La palabra de Dios
es el manual para nosotros. Y entonces no podemos hacer nada sin Él, ¿no? Y dice, después entonces, súbete en el 9 sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta, no temas. Di a la ciudad de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Todas estas cosas que vemos son promesas de Dios, de consolación, por lo cual nosotros tenemos que tener esperanza en Él, paciencia. Entonces, y es importante de leerlo una y otra veces, ¿no? Porque uno humanamente tenemos luchas constantemente. Y entonces, y del versículo 12 comienza a preguntar cosas que también, que nosotros podemos preguntar, o personas también. Dice el 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de sus manos y los cielos con su palmo? Entonces imaginémonos esas cosas. Y el Dios que servimos nosotros es un Dios, ahí está hablando, las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Es algo que nosotros no podemos comprender, y ese es el Dios que nosotros servimos. Y dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanzas y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Es similar a lo que pasó Job, que una situación que él pasó y tenía que tener paciencia, tenía que esperar en él, y Dios formó su carácter en ese tiempo. Y así entonces los 40 pasaron por el desierto. También Moisés pasó 40 años. Entonces el número otra vez es simbólico, pero lo importante es que lleguemos al final de los versículos 29, 30 y 31 a esperar en Él, a aprender a esperar en Él. Y entonces dice el 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y entonces aquí comienza a enumerar las maravillas de Dios. 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desvanecer las islas como polvo. Y ese es el Dios que servimos, y ese es el Dios que nos llama hijos y hija. Entonces es un Dios grande. Ni el Líbano, el 16, bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. No importa lo que nosotros podemos hacer sacrificándonos, humanamente hablando, dándole material, cosas, es por gracia. Y entonces, pero es la magnitud, Él nos ama, Él escogió amarnos. Dice 17, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, no es. Entonces, no solo las naciones, las preocupaciones, las situaciones, las enfermedades, pone cualquier cosa ahí. ¿Qué son todas esas cosas comparado a Dios? 18. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el plantero la extiende, el oro, y lo funde cadenas de plata. Entonces el pueblo de Israel también, porque estaba rodeado de otras naciones que ellos hacían ídolos de esculturas y adoraban a esos dioses, le recordaba eso también. Todas esas cosas son nada, y nos recuerda a nosotros también que no importa todas esas cosas, es Dios. Nuestra esperanza es Dios, nuestra confianza es Dios. Y dice, sigamos, el 20, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina,
lo despliega como una tienda para morar. Esa frase aquí, incluso en el versículo 22, el círculo de la tierra, fue escrito antes que las personas sabieran que la tierra es redonda. Entonces, porque muchos años a Galileo, uno de los científicos, le hicieron la vida imposible. Pero aquí, más de 700 años antes de Jesús, habló esto el Señor. Entonces, la palabra es bendita y es hermosa. Y dice el 23, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Nosotros no debemos de temer a las cosas, de temer a las personas, las naciones, las situaciones, las circunstancias. Debemos de confiar en Él, de esperar en Él, y ese es a donde viene la paciencia, ¿no? 25. ¿A qué pues? Perdón, el 24. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me comparéis? Dice el santo. Todo esto que hemos leído, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír la palabra. Debemos de consolarnos con estas palabras, de todo lo que está desarrollando ahí, y llegar a esto, esperanza, aprendiendo a esperar en el Señor. Seguimos entonces. 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y podemos poner nuestro nombre ahí. Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio. O cualquier persona puede poner su nombre ahí. Lo que estaba pasando en Israel también, habían personas que estaban haciendo cosas y pensaban que Dios no lo miraba, ¿no? Pero nosotros tenemos a un Dios que mira todo, mira el corazón, mira los pensamientos, y es un Dios grande. Entonces ahí es donde está nuestra confianza, ahí está nuestra esperanza. Dice ahí entonces 28. ¿No has subido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y entonces ahí es donde terminan los primeros versículos que leímos, pero ahora podemos apreciarlo mejor viendo el contexto del capítulo 40 de quién es Dios y por qué nosotros al esperar en Él no vamos a ser confundidos, no vamos a ser avergonzados. Dice el 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa es la palabra del Señor que Dios tiene para nosotros hoy en día, de aprender a esperar en Él, viendo esto, Isaías 40, Salmos 40, y al Dios que servimos, que es un Dios grande, un Dios maravilloso, que no importa las situaciones, ahí vimos, Él creó todo, con la palma, todo lo que puede contar, la agua y todo eso, y estamos en las manos de Él. Entonces, ¿quién nos va a arrebatar de Él si estamos seguros en Él? Vamos a orar para que podamos poner esto en práctica, y como dice Santiago, no solo oírlo, sino ser hacedor de su palabra. Señor amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra que nos das hoy en día, Señor, que nos ayudas y nos enseñas, Señor Jesús, a aprender a esperar en ti, Señor Jesús. Y es algo que es muy difícil muchas veces, Señor Jesús, especialmente cuando viene una y tantas cosas alrededor de nosotros, Señor Jesús, que incluso muchas veces
no tiene que ver con nosotros, Señor Jesús. Tiene que ver con situaciones externas a nosotros, Señor. Situaciones que no hemos causado, Señor Jesús. Pero en medio de todas estas, Señor, podemos encontrar consuelo, así como el pueblo de Israel encontró el consuelo en esta profecía, Señor, dada por el profeta Isaías hace más de 700 años antes de tu nacimiento, Señor Jesús. Y Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, cada situación que podamos estar atravesando, Señor Jesús, que nos ayudes a esperar en ti, Señor Jesús, a confiar en ti, Señor, que ayudes a tener paciencia, Señor Jesús, en medio de cualquier situación, Señor Jesús, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor Jesús. Tú creaste todo, Señor Jesús, y no hay nada imposible para ti, Señor Jesús. Te pedimos que atesoremos esta enseñanza de tu palabra en esta semana y este año, Señor Jesús, que nos ayude a proseguir a la meta, Señor Jesús, que es estar en gloria contigo, Señor Jesús. Y durante esa meta que podamos incluso ayudar a otras personas a brillar para que otros también puedan caminar con nosotros, Señor, a la meta, Señor Jesús. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos y síganos enseñando a esperar y a tener paciencia, Señor, en cualquier situación, para que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor Jesús, porque los que esperan en ti, Señor Jesús, tendrán nuevas fuerzas, Señor. Señor, confesamos esa palabra, Señor, de nueva fuerza, Señor Jesús, no importando lo que viene, Señor Jesús, en este año, Señor Jesús, que tu fuerza prometida, Señor, que está en ti, pueda ser manifestada en nosotros, a través de nosotros y nuestras familias y seres queridos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y nos vamos a despedir esta parte confesando esta palabra, recordando de la santidad que debemos de vivir. Y vamos a leerlo entonces. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y que el Señor nos siga bendiciendo. Estamos bendecidos en el Señor. Y también quería abrir esta parte que es algo que sentimos que el Espíritu Santo está haciendo, de testimonios breves que van a ayudarnos a nuestra fe. Si Alberto quiere compartir también algo, yo quiero compartir algo que sucedió en esta semana, que alguien en mi trabajo murió, un señor de 60 y algo años, que el año pasado en julio lo operaron de la rodilla, y un señor que habla otro idioma, vietnamita, ¿no? Y entonces, pero yo recuerdo que antes de eso le pude dar un tratado en su idioma, pude orar por él, su rodilla, y entonces él fue operado, y después hace unas semanas me enteré de que tuvo un dolor de la cabeza, fue al hospital y le encontraron leuquemia, y entonces la sangre, cáncer en la sangre, y en una semana murió. Y entonces, pero me recordó el Señor eso que pude hacer por él, y eso es tan importante. Cada uno de nosotros tenemos una influencia donde estamos, y lo importante es sembrar la semilla. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo: uno planta, uno riega, pero el crecimiento es Dios. No nos preocupemos los resultados en esas manos. Oramos por las personas, pero plantamos la semilla y después Dios va a dar resultado. Entonces voy a abrir esto para tipo de... Sí.